Tengo un tumor en el seno izquierdo, soy zurda, me hice mamografía y ecografía y me salió BIRAD 4 metastásico, no me he hecho biopsia, ¿qué debo hacer? Bueno, en el caso tuyo, siendo zurda, acá la lateralidad se invierte porque en un zurdo la mama izquierda representa la pareja, el padre, el partner. Tu mama derecha representa hijo o madre. ¿Está? Por lo tanto, para que vos hayas desencadenado esta adaptación biológica, porque la enfermedad, sea cual fuera, siempre es un recurso adaptativo que se expresa o viene, digamos, a adaptarnos para que podamos enfrentar esa situación que nos toca vivir. La enfermedad no viene a destruirnos, no aparece por azar, no es multifactorial, no es genética, no es hereditaria, sino que siempre el cáncer o cualquier enfermedad inicia en un DHS, inicia en la psique, en un shock biológico que se expresa en los tres niveles al mismo tiempo, en la psique, en el cerebro y en un órgano determinado que es el órgano que se va a encargar de adaptarse, de optimizar su función, de estresarse para que se pueda, digamos, satisfacer esa necesidad biológica que quedó insatisfecha, ¿sí? Que quedó oculta y sin resolver. Por lo tanto, acá hay varias situaciones por resolver. La metástasis, desde este paradigma, nosotros entendemos y sabemos que no existe como tal, sino que son diferentes conflictos biológicos que se pueden activar. Por ejemplo, cuando una mujer recibe el diagnóstico de que tiene cáncer, automáticamente puede activar un miedo a morir y ese miedo a morir puede activar un crecimiento en los nódulos, en los pulmones, haciendo crecer un nódulo para que puedas atrapar más oxígeno. Ese nódulo aumenta la superficie de intercambio gaseoso y tienes más posibilidades de atrapar ese bocado de oxígeno frente a la percepción de miedo a morir que se activa con el conflicto de diagnóstico. Pero no es que las células viajen de la mama al pulmón, no sucede eso. Y si hablamos del hígado que muchas veces también se activa, es porque frente a ese conflicto diagnóstico aparece la percepción de miedo a morir, o aparece la percepción de que me voy a morir de hambre, o que no puedo seguir trabajando, y de que me voy a alimentar, y de que se van a alimentar mis crías o mis hijos, ¿está? Por lo tanto, acá también es otro shock biológico aparte que impacta en el hígado, y el hígado es el órgano encargado de administrar la energía, de hacer un uso eficiente de los recursos, y si ese tejido, ese órgano percibe que hay una necesidad o una percepción determinada, va a generar un crecimiento celular de esos hepatocitos en el parénquima hepático con el sentido biológico de hacer un uso mejor o más eficiente o más inteligente del poco recurso que yo estoy percibiendo que me llega. O tengo la percepción de que no voy a poder pagar el supuesto tratamiento, que sabemos que no funciona, porque no es un tratamiento realmente, pero bueno, en fin, o voy a dejar de trabajar porque la enfermedad me lo impide. Entonces se crea todo una percepción de carencia, de hambruna, de inanición, de falta de recursos que activan ese programa en el hígado. Pero no es que las células viajan de la mama al hígado, por supuesto que no. Por lo tanto, acá, si es la mama izquierda, tenés que resolver alguna situación asociada con tu pareja, padre, partner, ¿está? Existen dos posibilidades. Si vos te hiciste una mamografía y una eco, bueno, según los síntomas, según la cronología de todo lo que viviste y ciertos detalles de la ecografía o de la mamografía, ¿sí? Que pueden describir determinadas características del nódulo, su tamaño, sus bordes, la vascularización,
la ubicación. En función de eso podemos también determinar a ver de qué tipo de programa biológico estamos hablando, ¿sí? Por otro lado, a veces no es necesario hacerse la biopsia, ¿sí? Porque en función de todo esto que te acabo de mencionar, también podemos llegar a identificar qué tipo de programa biológico se activó. ¿Está? Cuando el nódulo aparece como una masa más compacta, más densa, redondeada, profunda, que está ubicada dentro del tejido glandular, bueno, suele orientarse hacia un proceso glandular. Está porque el tejido glandular por lo general ocupa más ampliamente toda la mama. Y por otro lado, cuando la adaptación o esa alteración sigue trayectorias lineales, ramificadas, cercanas al pezón, o aparecen asociadas o aparecen dilataciones, digamos, de los conductos, secreción o retracción del pezón. Acá estamos hablando de un programa ductal porque esos conductos convergen en el pezón, ¿sí? Por lo tanto, a veces con esta información ya es más que suficiente para determinar de qué programa biológico estamos hablando sin la necesidad de atravesar una biopsia, ¿sí? Porque también sabemos que la biopsia es un procedimiento que en algunos casos, en función de cómo se perciba, esos disparos de esa aguja puede ser percibido como un ataque a la integridad, como un peligro, como una amenaza y puede activar otros programas biológicos. Por lo tanto, lo que vos tenés que hacer es identificar qué situación viviste con tu pareja, padre, partner, asociada o a una gran preocupación, peleas, discusiones, alguien del nido estaba en peligro y activaste la glándula mamaria que crece en fase activa, con el sentido biológico de producir más leche, vas a sentir que crece un nódulo más compacto, más macizo, con una sensación más de la mama más densa, más endurecida. Y cuando resolves esa situación, ese conflicto, la proliferación celular o el crecimiento del nódulo se detiene y entras en una fase de reparación donde puede haber fiebre, sudoraciones nocturnas, puede haber dolores agudos, ardor, piquetes, pinchazos, y vas a atravesar todo un proceso de calcificación con micobacterias tuberculosas que se encargan de degradar, descomponer y desintegrar ese tumor que creció en fase activa para ayudarte a proteger ese nido o alimentar o nutrir a ese integrante que estaba en peligro, ¿sí? Y por otro lado, también puede existir la posibilidad de que hayas vivido una separación en términos de que percibo que me arrancan a alguien del pecho o me quiero separar de alguien y no puedo, no quiero ese contacto, lo rechazo, o perdí el contacto de alguien vital porque se fue, o porque me separé, o por la situación que sea, pero hay una percepción de separación. Y frente a esa separación, en vez de activarse la glándula, se activan el conducto mamario, el conducto galactóforo, que se va a ulcerar con el sentido biológico de ampliarse, ¿sí? Aumentar el calibre, aumentar el lumen, el diámetro de ese conducto, para que la leche que está en la mama se pueda drenar frente a la percepción de separación del lactante y no se congestione en el pecho. Esa fase es asintomática, es imperceptible, puede haber hiposensibilidad, puede haber desconexión, pérdida de memoria, me olvido de las cosas. Pero cuando resolves ese conflicto de separación, porque recuperas el contacto, porque logras separarte, o superaste la situación, o lo que sea, automáticamente entras en una fase de reparación de ese conducto mamario, porque como se ulceró previamente, para ayudarte a afrontar esa situación, se va a reparar esas microulceraciones con un carcinoma ductal que tiene ese sentido biológico de cicatrizar, ¿sí? Por lo tanto, acá vas a sentir síntomas como que la mama se inflama, se hincha, se pone roja, aumenta la temperatura, te pica, hay escozor, comezón, pinchazos, y después que atravesas todo ese proceso se empieza a reducir. Por lo tanto, acá
Lo importante es que identifiques esa situación